Listo. La capacitación del día de hoy se va a llamar Gestión Integral de Residuos Peligrosos, enfocado para los pequeños generadores, es decir, para esas instituciones, empresas, tanto jurídicas como naturales, que generan 10 kilogramos al mes de residuos peligrosos. Mi nombre es Iván Darío Pérez, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos con más de 8 años de experiencia en la gestión integral de residuos, dirección de proyectos y liderazgo comercial. He trabajado durante estos más de 8 años en empresas del sector ambiental, en especial de residuos peligrosos, incluyendo todo lo que es el transporte, tratamiento y disposición final. También he estado vinculado con empresas del sector de la construcción y consultorías ambientales. Asimismo, he creado PEGIRS y plan de manejo ambiental a grandes instituciones, también a empresas como salas de belleza, consultorios odontológicos, médicos, barberías, etc. Mi contacto es el teléfono celular 318-058-3425 y adicional creo contenido de educación ambiental. Tengo un canal en YouTube, me pueden buscar por inge.ivandepérez. Allí van a encontrar videos muy entretenidos sobre educación ambiental, no solo de residuos peligrosos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer una pequeña introducción, vamos a ver el marco normativo, conceptos básicos, tipos de residuos, embalaje, casos de éxito, segregación en la fuente, sanciones por incumplimiento, beneficios y presentación como tal al final del portafolio de servicios. Si tienen preguntas o dudas, al final las vamos a responder. ¿Qué vamos a, digamos, la introducción? En Colombia está muy enfocado a la gestión integral de residuos peligrosos. Esta gestión integral incluye todo lo que es la gestión interna y la gestión externa. ¿Cuál es la gestión interna? Pues precisamente la que hace cada tipo de empresa dentro de sus instalaciones, como la debida segregación, la clasificación, el embalaje, etc. También ¿por qué es importante tener un uso adecuado de residuos, del manejo de residuos peligrosos? Esto con el fin de no dañar las instituciones públicas, la salud pública en general, ni tampoco el medio ambiente. Y así podremos evitar sanciones que se pueden presentar a través de los diferentes tipos de entes gubernamentales. ¿Cuál es la normatividad aplicable? Inicialmente es el decreto 1076 del año 2015. Este decreto compila o reúne toda la legislación ambiental en Colombia. No solamente se va a encontrar residuos peligrosos, sino también se van a encontrar concepción de aguas, vertimientos, laboratorios, permisos, etc. Este decreto menciona una clasificación y manejo de residuos peligrosos. Se debe también informa cómo se va a hacer el registro de generadores de residuos peligrosos, lo que comúnmente se llama RESPEN o abreviado RESPEN, y una responsabilidad del generador. Aquí hay que conocer 3 actores principales. Generador, como lo mismo lo dice la palabra, es el que genera el residuo. El gestor, el que hace la recolección, transporte, almacenamiento, y disposición es el que hace como tal el tratamiento final. El decreto 4741 define las características de los residuos peligrosos, hay unas obligaciones del generador, unas obligaciones del gestor y unas obligaciones del dispositor. Hay unas prohibiciones específicas y como tal forma el sistema de información y la trazabilidad. La resolución 351 del año 2014, esta ya va más enfocada al sector de salud o al sector hospitalario. Pero ojo, cuando me habla del sector hospitalario siempre pensamos que es una clínica, un hospital, etc. Pero aquí me habla de unas actividades económicas. Están las barberías, las peluquerías, los consultorios médicos, odontológicos, los centros de tatuaje. También me habla de las morgues, etc. Hay una estandarización para el manejo de los residuos peligrosos. Aquí ya se enfoca, como lo decía antes, a los residuos hospitalarios. Me crea el formato único del plan de gestión integral, da una obligación en la actualización y reporte, y hay unos alineamientos para la minimización de los residuos. Ya con la vigencia
de la resolución 591 me cambia el panorama para crear el PEGIRASA. ¿El PEGIRASA qué es? Es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios. Aquí me habla de unas estadísticas que debemos cumplir, de un nuevo formato e incluir unos nuevos servicios como son las capacitaciones y también otro tipo de residuos como son aprovechables y los no aprovechables. Me amplía como tal el sector, ya no solo va enfocado a ciertas actividades económicas o los grandes generadores, sino también ya a las micro y pequeñas generadores deben adoptar como tal este tipo de documento. Hay un plazo de transición, empezó el 4 de abril del año pasado, tenemos 18 meses, eso significa que más o menos para octubre de este año todas las instituciones ya deben tener nuevo PEGIRASA. Y se me repitió la resolución 591. Pero bueno, a grandes rasgos, esta es la normativa aplicable que se debe tener en cuenta para la gestión integral de residuos. La última que se me repite es sobre la resolución la resolución de las canecas, la 2184 del año 2019. Esta resolución me habla exclusivamente sobre el código de colores. Este código de colores anteriormente lo conocíamos como gris, como blanco, etcétera, y con esta nueva resolución que entró en vigencia en el 2019, la 2184, ya me habla de unos nuevos códigos de colores, de unos códigos que más adelante les voy a mostrar. Se hace una modificación en la gestión de las bolsas plásticas, se reduce como tal para la actividad. Hay un formato que debemos adoptar precisamente con el fin de poder aprovechar al máximo los residuos, y hay una promoción de economía circular. Esto es un incentivo que da el gobierno precisamente para que las instituciones empecemos a manejar también este concepto. Los conceptos básicos para entender un poco más sobre la gestión integral de residuos, pues debemos hablar de pequeños generadores, medianos generadores y grandes generadores. Estos se clasifican de acuerdo a la cantidad de residuos que generan pues en el mes. Esta capacitación va enfocada precisamente para pequeños generadores que tienen 10 kilogramos o menos. El PMA, que es el Plan de Manejo Ambiental, es un documento que con la nueva resolución se debe crear. Los gestores autorizados, estos gestores son los que van y recogen los residuos peligrosos, pero ojo, no puede ser cualquier empresa. Debe ser una empresa legalmente constituida, debe ser una empresa que tenga los permisos, que tenga plan de contingencia radicado ante la autoridad ambiental. Si tiene un centro de almacenamiento, debe tener licencia ambiental vigente durante la duración del proyecto o la fecha acordada. Y debemos conocer qué hacen con nuestros residuos. Entonces, por eso es importante que a pesar del precio, sepamos cuáles son las empresas que están debidamente autorizadas para la gestión integral de residuos, gestión externa. Al final, todo este tema de desarrollo me van a dar un certificado de disposición final. Ese certificado me informa qué se hizo con mis residuos peligrosos, en qué tratamiento se aplicó, cuál fue la cadena de custodia, etcétera. El código de colores para el tema de residuos, más adelante lo vamos a ver un poquito más discriminado. Vamos a conocer para qué sirve la blanca, para qué sirve la negra, para qué sirve la verde y pues obviamente la roja, que sigue siendo peligrosa. El almacenamiento temporal, ojo, si mi institución, digamos en el caso de un consultorio médico donde solo exista la sala de espera y el consultorio como tal, pues sí es cierto, de pronto es difícil tener el cuarto de almacenamiento temporal, pero sí debe tener un almacenamiento como tal, ya sea en canecas adecuadas para el tema de residuos. El PEGIRASA, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, segregación en la fuente, en la separación de residuos precisamente cuando se genera, y la gestión integral de residuos, que se divide en externa y en interna. ¿Qué tipos de residuos existen? Entonces, los peligrosos, los que están contaminados, por ejemplo, los químicos que salen de los tintes o de algún material precisamente con alguna de esta composición, los biosanitarios, que son residuos con algún fluido corporal, por ejemplo una gasa, un algodón que esté contaminado pues con sangre, etcétera. El cortopunzante,
que son las agujas, las lancetas, las hojillas de bisturí, y el postconsumo, que pues en Colombia existen unos programas postconsumo que podemos como tal aprovecharlos y disponer de estos residuos. ¿Cuáles son en general los residuos de postconsumo? Los medicamentos vencidos, los plaguicidas, pesticidas, están también los RAE son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, están también las luminarias, etc. Los residuos no aprovechables son los que no tienen ninguna característica de peligrosidad y es el último recurso para llevarlo a un relleno sanitario. Aquí encontramos servilletas, barrido común, elementos contaminados con alimentos y el papel higiénico, dependiendo también de la carga de contaminante o de cómo se produce. Y los residuos aprovechables que encontramos: papel, cartón y plástico. Pero Iván, ¿por qué no menciona los residuos orgánicos aprovechables? Como les mencionaba en principio, esta capacitación va enfocada a pequeños generadores, en especial peluquerías, barberías, consultorios médicos, odontológicos, centros de tatuaje, y en teoría no deberían tener la caneca verde. ¿Por qué? Porque la caneca verde me dice: Iván, este color me va a funcionar para residuos de alimentos no cocidos, es decir, la fruta, la cáscara de fruta, las verduras, o la proteína que al final desechamos porque, no sé, se dañó, por ejemplo. Y pues no debería tener como tal una cocina donde se preparen alimentos este tipo de institución, entonces por eso no lo agregué. Las características de peligrosidad de los residuos: el decreto 4741 me menciona 7 características que debemos tener en cuenta. Estas características, bueno, este decreto 4741 es muy general, pero debemos tenerlo en cuenta. Aquí se habla de la corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, infecciosidad y radioactividad. Como instituciones prestadoras de salud, debemos identificar qué característica de peligrosidad tiene mi residuo. Generalmente siempre va la categoría infecciosa, es decir, lo biológico, biosanitarios, el cabello, el cortopunzante, pero también generamos residuos químicos. Por ejemplo, en el caso de la sal de belleza, los tintes son catalogados. Ahora, ¿cómo los clasificamos? Generalmente en el empaque o en la hojilla también de instrucciones se conoce el pictograma de peligrosidad que tiene el material. Y de acuerdo a eso debemos embalarlo. Ojo, a pesar de que sea residuo peligroso, yo no puedo mezclar residuos biosanitarios con elementos cortopunzantes, tampoco los puedo mezclar, por ejemplo, con elementos químicos o demás. Siempre debemos tener una bolsa para cada tipo de residuos, por eso es importante. ¿Cómo debe ser el embalaje de los residuos? Entonces, el cortopunzante, sí o sí, no hay término de discusión, debe ir en un guardián. ¿Qué es el guardián? Es precisamente este tipo de contenedor que aquí estoy, digamos, como rayando, que debe tener ciertas características de embalaje. Tiene una etiqueta que dice llenar hasta aquí, y ahí va todo lo que son cuchillas, hojillas de bisturí, la aguja, etc. ¿Qué les recomiendo? Que cuando llenen el contenedor hasta aquí, póngale una cintica para mayor seguridad en la boquilla, ¿sí? Para que no existan accidentes que puedan perjudicar pues a las demás áreas. La bolsa debe llenarse en su tercera cuarta parte y debe estar contramarcada pues con riesgo biológico. Esta bolsa se debe transportar desde el nudo, no hay que abrazarla, no hay que llevarla de abajo de la base, no, debe transportarse desde el nudo, ¿sí? Debe estar amarrada y según la norma de seguridad y salud en trabajo debe pesar máximo 8 kilos para residuos hospitalarios, o si de pronto es un residuo muy pesado, en el caso industrial, por ejemplo, no sé, bolsas de cemento o cualquier otro material, máximo 25 kilos. Ahora, ¿por qué es importante conocer lo anterior con la segregación en la fuente? Recuerden que la resolución 2184 del año 2019, el código de colores cambió y me implementó este código muy bonito, de cierta manera.
Encontramos la blanca para residuos aprovechables. Aquí podemos de cierta manera mezclar lo que es el papel, el cartón, el vidrio, no, que me genere alguna laceración o que no esté contaminado, el papel rasgado y los metales. Ojo, el plástico debe estar completamente seco y sin ningún tipo de material. Es decir, si por ejemplo yo me compré una gaseosa y le dejé el cunchito y voy a dejarla a la caneca blanca, no se puede hacer. ¿Cuál es lo recomendable? O si no me la puedo terminar, la desocupo en un desagüe, la sacudo para sacarle el mayor material posible, dejarla lo más seca posible y ahí sí la ingreso a la caneca blanca. La verde son residuos orgánicos aprovechables, son restos de comida o desechos agrícolas. Ojo, lo que les decía, restos de comida no cocidos. También encontramos residuos no aprovechables, que es lo que generalmente debería llegar a un relleno sanitario. Papel higiénico, servilletas, cartones contaminados con comida. Por ejemplo, si pedimos una pizza, nos mandan la caja de pizza. Por más que queramos aprovecharla, pues sus elementos no nos permiten como tal hacer ese debido proceso. Por eso debe ingresar a este tipo de contenedores. Y la roja no se modifica, queda exactamente del mismo color. Y esa roja es para residuos peligrosos. ¿Qué tipo de tratamiento se le aplica a los residuos peligrosos? Como les decía, de acuerdo a la clasificación, aquí van. En la primera imagen, que es esta, esto se llama un autoclave. O para que me logren entender un poco más, es como una olla a presión donde ingresan residuos netamente biosanitarios. ¿Y qué son los biosanitarios? Son residuos contaminados con algún fluido corporal. Ingresan, se le aplica vapor húmedo y elimina el patógeno que tiene el material. Al final, como ya se encuentra un residuo completamente inerte, o se puede llevar a un relleno sanitario o incluso a instituciones donde lo aprovechan como si fuera fuente de poder calorífico para ciertos tipos de incinerador. Perdón, corrijo, es este el autoclave, este que está como en naranjita, ¿sí? Este que estaba subrayando precisamente al comienzo, ese es un horno incinerador. Este horno incinerador aquí se le aplica a los residuos anatomopatológicos. Iván, ¿y no me has dicho de los residuos anatomopatológicos? Bueno, esos son residuos que tienen la parte del cuerpo humana, es decir, una amputación, la sangre o el fluido como tal. Aquí ingresan residuos anatomopatológicos, ingresan cortopunzantes. Otro tipo de residuos también pueden ingresar que no me generen algún tipo de reacción. Me elimina, me genera una ceniza. Esa ceniza va llevada a una celda de seguridad. Y una celda de seguridad es algo muy similar a un relleno sanitario, pero con mayor control. Es decir, como pueden ver en la imagen, tiene geomembranas, tiene un sistema donde permite saber en qué celda están los residuos de tal empresa, en qué año, en qué fecha, y más controlado, ¿sí? Hay diferentes tipos de tratamientos, sí, pero estos son los más comunes y los que más se utilizan en Colombia. ¿Qué documentación debemos tener en cuenta ahorita con las nuevas resoluciones o con toda la legislación ambiental sobre residuos? Primero, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Como les mencionaba, es el PEGIR o PEGIRASA. Aquí se establece toda la información del residuo, un plan de contingencia, qué características de peligrosidad se manejan, quién es el gestor que le hacen la entrega de residuos, cómo es el tratamiento de residuos, a quién le entregamos el residuo aprovechable, a quién le entregamos el residuo no aprovechable, cuál es el cronograma de capacitaciones. Por eso es importante en ese PEGIR cumplir como tal todas las fechas propuestas en el programa de capacitación. El plan de manejo ambiental, van los programas, por ejemplo, de ahorro y uso de energía, de agua también, van protocolos relacionados de normas de bioseguridad, etc. Los certificados de disposición. Dice la norma 351 y la 4741 que yo debo tener los certificados de disposición mínimo 5 años, independientemente del tipo de institución que sea. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, monté un consultorio médico hace 2 años, pero se me cerró, lo cerré hace 1 año, igual debo conservar las certificaciones de disposición por 5 años, así ya no esté operando.
Entonces es importante tener una carpeta digital, no les voy a decir que la impriman, pero sí que la tengan digital donde tengan esa información. También les digo que adjunten o guarden el contrato con su gestor actual y las licencias correspondientes pues a la operación y el programa SST. Este programa menciona los EPPs que utilizo, en caso de accidentes, qué debo hacer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La implementación correspondiente de los documentos me forman una DOFA. ¿Qué es una DOFA? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, ¿cuál es una de las fortalezas que debo tener? Primero, una mayor conciencia ambiental. Al tratar adecuadamente mis residuos, voy a permitir que se dispongan de manera adecuada, lo que me facilita de cierta manera reducir el impacto que yo tengo en la sociedad. Por ejemplo, como persona natural que no tenga ningún tipo de institución ni nada, como Iván Darío Pérez, si yo voy o me doy cuenta, digamos que mi barbería no cuenta con los elementos adecuados para proteger los residuos peligrosos y utilizan o reutilizan las cuchillas para varios tipos de clientes o varios clientes, mi salud se está viendo afectada, ¿sí? Si yo veo que la barbería donde yo voy tiene su guardián, tiene su señalización, tiene su bolsa, así no conozca el PEGIR, yo sé que está cumpliendo y tiene conciencia ambiental. Eso me permite recomendar a la institución con otros tipos, con mis amigos, con otros tipos de personas, ¿sí? Facilita el control, lo que yo les decía. Si yo genero en el mes, por ejemplo, en el mes de febrero generé 5 kilos, pero en el mes de marzo generé 7, pues eso significa que hay un pico de aumento en las ventas, ¿sí? Y pues debo tener los soportes adecuados que me permitan como tal ese aumento de residuos, pues soportarlo para su tratamiento. Cuando venga la autoridad ambiental, yo le voy a decir, miren, pasó esto, Entonces, yo voy a soportar que estoy haciendo bien adecuadamente, estoy haciendo el servicio adecuado de mis residuos y me van a dejar continuar operando. ¿Qué sucede en muchos casos que se me han presentado? Por ejemplo, me llaman, Iván, es que llegó la Secretaría de Salud. Ok, listo, muéstreles el PEGIR, muéstreles el PMA, muéstreles el programa de SST, muéstreles el contrato con la empresa gestora, las certificaciones, y a los 20 minutos me llaman y me dicen, ah, sí, Iván, ya se fueron. Pero hay otro caso que me dice, Iván, me llegó la Secretaría de Salud. Yo, listo, muéstrele. No, es que no tengo nada. Ok. ¿Qué puede suceder? Una sanción, y ahí ya me genera una amenaza. Una sanción, cierre de mi establecimiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, de cierta manera facilita el control. El cumplimiento normativo. Es que el colombiano, si no es por norma, no tiene conciencia. No debería ser así, pues lastimosamente así sucede. Entonces, la norma está y debemos cumplirlo. Sin embargo, la idea es que todas las personas tengan esa conciencia ambiental de decir, venga, yo cumplo no porque la norma me lo exige, sino porque yo tengo conciencia ambiental. Y unos costos operativos. Entonces, cuando ingresa la resolución 592 del año 2024 y me obliga como tal a tener el aprovechamiento de residuos, entonces yo digo, bueno, gasté 30,000 pesos en residuos peligrosos, pero miren, con el aprovechable lo pude vender y me gané 40,000. Ay, me gané 10,000 pesos en mis residuos, ¿sí? Porque hago un cruce de cuentas. Entonces ahí está, digamos como tal, ese costo operativo y esa fortaleza. Debilidades, pues muchas de las personas desconocemos la normativa ambiental o simplemente la podemos conocer y nos da igual, puede suceder también, o simplemente pensamos en que como yo no genero tantos residuos, pues ¿qué impacto va a tener 1 kilo de algodón contaminado con sangre, por ejemplo?
¿sí? Y ahí es donde debemos cambiar ese foco. Si desde mi pequeña persona corporativa cambio la idea tanto de mis clientes como de mi personal como de mi familia, voy a crear oportunidades verdes. Una mala segregación, se me fue una cuchilla en la bolsa, llegó un niño jugando, no me di cuenta, cogió la bolsa y ¡prum!, se cortó. Eso es lo que sucede por una mala segregación. Y ojo, estos casos, me dirán, Iván, usted es muy dramático, se han presentado, ¿sí? Un mal tratamiento cuando mezclo los residuos, pues de nada sirve que yo haga toda la documentación correcta cuando estoy mezclando los residuos peligrosos y al final pues el tratamiento no me va a servir para destruirlo o descontaminarlo. Y contaminamos el medio ambiente. Recuerden que hace como unos 20 años era muy común el paseo de olla, el paseo de río, pues debido a la falta de cultura de ese entonces de nuestros ancestros, hay muchos ríos que ya están muy contaminados y muy seguramente en el futuro la guerra no va a ser ni con el petróleo, ni por el dólar, ni por el peso, ni nada de eso, sino va a ser es por agua. Entonces es importante que tengamos ese conocimiento para ayudar a generar conciencia y evitar tanta contaminación. ¿Qué oportunidades tenemos? Apoyo técnico con el desarrollo de la documentación. Ustedes pueden aprovecharse de los gestores de residuos, muchos dan capacitaciones completamente gratis, asesorías, también las secretarías de salud al cumplimiento de la norma, son muy abiertos e incluso el profesional que les haga también pues la información. Emprendimientos verdes, tan chévere, tan bacano que eso, llegar a un sitio donde tengan conocimiento o conciencia ambiental en sus residuos. Yo les soy sincero, me siento muy agradable ir a la barbería que tiene sus canecas, que tiene su sistema adecuado de residuos, ir al consultorio médico donde el doctor X, que a pesar de que sea el consultorio muy bonito, tenga su conciencia ambiental. Una conversación chévere, eso genera que venda, porque yo salgo de ese ambiente natural y muy seguramente lo voy a recomendar, ¿sí? Una mejora en la imagen, es que todo se cuadra, todo es como una cadena. Yo salgo contento, le digo a mi vecino, oiga, mire la barbería, o el consultorio, o el centro de tatuajes, etcétera. Utiliza cuchillas cada uno por sus clientes y las dispone adecuadamente. Vaya, muy seguramente esa persona va. Y fortalecimiento intelectual. Yo aprendí algo en el colegio de un profesor. Y el profesor decía, el día que usted no aprenda algo es un día perdido. Entonces, cada día hay que empezar a aprender cositas nuevas. Y más que este fortalecimiento ambiental, del conocimiento ambiental, nos va a llevar a tener mejores ideas precisamente para nuestros emprendimientos o negocios. Amenazas, pues vamos. Muy seguramente si no tenemos la documentación y la gestión integral de residuos, nos puedan tener sanciones económicas o de cierres, ponemos en riesgo la salud pública, podemos tener accidentes laborales y pues proliferación de plagas. ¿Qué es proliferación? Es decir, el aumento de que lleguen cucarachas, ratones, gusanos, mosquitos, zancudos, moscas, etc. Con esto terminamos. Adicional, quiero robarles un espacio muy pequeño en lo cual pues como Iván Darío Pérez, soy ingeniero ambiental, yo tengo un portafolio de servicios. Mi portafolio de servicios se basa en la creación de los PEGIR, plan de manejo ambiental, asesorías y capacitaciones como tal. Adicional, me pueden seguir en las redes sociales. En YouTube me encuentran como ingeniero Iván de Pérez, en Facebook igual y en TikTok lo mismo.